receptores en el núcleo. Y acá tenemos algunos receptores que son estimulados por vitaminas, o que son estimulados por el estrógeno, o por la progesterona, o por las hormonas tiroideas, que es lo más común. Luego, retroalimentación. No sé si ya lo han visto ya en la parte difícil, la parte de los ejes endocrinos, el eje tiroideo, el eje gonadal, o el eje adenocorticoide, de la adenocorticotropina, perdón. Acá tenemos este eje que los voy a enseñar como si fuera un ejemplo. ¿Okay? Siempre va a haber un estímulo que va a llegar hasta el hipotálamo, que puede variar dependiendo del tipo de eje que se quiere estimular. Acá tenemos, por ejemplo, el agente expresor, que va a estimular al hipotálamo para que secrete una hormona, que es una hormona liberadora de corticotropina, ¿okay? Que se llama CRH. Luego, esta CRH, hormona liberadora de corticotropina, va a estimular a la adenohipófisis para que libere a la hormona adrenocorticotrópica, que es la ACTH. Y esta ACTH recién va a venir a la hormona a la glándula suprarrenal, o también llamada adrenal. Hay que secrete ya las hormonas que van a variar según sus capitas, que los voy a mencionar en los momentos, que puede ser cortisol, o las hormonas sexuales, etc. ¿Okay? Acá se libera el cortisol. ¿Okay? Pero esto no se queda como un simple se estimula este, y se estimula este, y se estimula este. Si se sigue estimulando esto, porque la gente va a seguir existiendo, entonces se va a producir más cortisol. Entonces, para que se disminuya esto, primero el cortisol va a tener sus efectos. Primero va a disminuir el agente expresor. Como va a disminuir el agente expresor, entonces ya necesitamos que se deje de producir todo esto, porque ¿para qué tenemos cortisol si el agente expresor ya se está reduciendo? Es por eso, o reduciendo, ¿ok? Es por eso que el cortisol termina en efecto de feedback o de retroalimentación negativa, la cual va a servir para inhibir a la hipófisis a que produzca la hormona adrenocorticotrópica y que va a inhibir al hipotálamo que produzca la hormona liberadora de corticotropina. ¿Okay? Ahora ya vamos a hablar de la hipófisis. La hipófisis va a tener diferentes partes. Una es la adenohipófisis, o también llamada hipófisis anterior, y la otra es la neurohipófisis, o también llamada hipófisis posterior. ¿Okay? Eso es lo que encontramos acá y que vamos a ver. Primero vamos a hablar de la neurohipófisis. La neurohipófisis va a tener dos formas. Acá tenemos el infundíbulo, el cual va a conectar directamente al hipotálamo a la neurohipófisis, porque pone que del hipotálamo vienen axones, vienen neuronas que están en contacto directamente con la neurohipófisis. Y luego tenemos la porción nerviosa. Esto va a ser el lóbulo posterior o neurohipófisis. Esto ya hay que recordar que no es una glándula. ¿Por qué? Porque no va a producir sus hormonas. De lo que sí se va a encargar es de almacenar las hormonas que van a venir del hipotálamo. ¿Okay? O sea que el hipotálamo va a almacenar sus hormonas en la neurohipófisis y esta las va a liberar, porque no las va a producir. Y esto va a tener su origen biológico en el neurotodermo del tercer ventrículo. ¿Okay? El que sí va a producir sus hormonas es la adenohipófisis o hipófisis anterior, que es lo que vemos por acá, que va a tener diferentes partes. Porción tuberal, que es la que va a envolver al infundíbulo de la neurohipófisis, luego la porción intermedia que va a estar entre la adeno y la neurohipófisis, y la porción distal que es la más grande. ¿Okay? Y su origen va a estar en la bolsa de Rotke, que es el ectodermo. ¿Okay? Luego tenemos un poquito de su irrigación. Su irrigación se va al principio en la parte superior de las arterias hipofisiarias superiores. ¿Okay? Las arterias hipofisiarias superiores van a irrigar todo lo que es el hipotálamo y el infundíbulo. ¿Okay? Y de acá va a formarse todo lo que es el plexo venoso primario, el cual va a liberar sus hormonas hacia la adenohipófisis. Esa es la razón por la que las hormonas liberadoras del hipotálamo, como es la hormona liberada de corticotropina o la hormona liberadora de la tirotropina, pueden llegar directamente hacia la adenohipófisis para poder estimular la secreción de otras hormonas que van a ir al sistema. ¿Okay? En la adenohipófisis se va a encontrar el plexo venoso secundario, de las cuales van a salir todas las venas hipofisiarias, las cuales van a liberar todas las hormonas hacia el seno cavernoso, y de ahí del seno cavernoso va a conectar con el resto del sistema. ¿Okay? Luego ya vamos a hablar un poquito de las hormonas que produce la adenohipófisis. Primero vamos a hablar de la hormona somatotropina, o bueno, de las células somatótropas que van a secretar somatotropina, o también llamada hormona de crecimiento. ¿Okay? Acá vamos a tener una reacción acidótica. Eso quiere decir
que cuando veamos una lámina y veamos una célula acidófila, podría ser somatótropa. ¿Okay? Esta hormona de crecimiento que va a ser producida por las células somatótropas va a tener un efecto en el hígado, que va a secretar el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, ¿okay? El cual va a generar el crecimiento de los músculos y de los huesos. Por eso se le llama hormona de crecimiento. Como hormonas estimulantes vamos a tener la somatopinina, que también es llamada hormona liberadora de la hormona de crecimiento, con las siglas GHRH. Y la grelina, que les dije que iba a ser producida por unas células que estaban en el estómago. ¿Okay? Y acá tenemos a la somatostatina como hormona inhibitoria, que va a ser producida por las células delta y del páncreas. Las otras células acidófilas van a ser las lactótropas, ¿okay? Que como se llaman lactótropas, seguramente ya lo sabrán, van a producir una hormona llamada prolactina, la cual va a ser la encargada de la formación de la leche y también va a estar estimulada por la hormona liberadora de la tiroides. Vemos que hay como si fuera una conexión entre los ejes, porque la hormona estimulante de la tiroidropina no solo va a estimular a la hipófisis para que se produzca la hormona estimulante de la tiroides, sino que también va a estimular a las células lactótropas para que produzcan prolactina. ¿Okay? Y como hormona inhibitoria tenemos a la dopamina. Luego ya entrando ya en las células basófilas, que a la atención la vamos a ver en un color un poco más azul, ¿okay? Tenemos a las tireótropas. ¿Okay? Las tireótropas van a liberar una hormona llamada hormona estimulante de la tiroides, que va a actuar sobre esta glándula para que la tiroides produzca T3 y T4, que son las hormonas tiroideas encargadas de acelerar el metabolismo. ¿Okay? Acá está la tiroglobulina, T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, y también va a ser estimulada por la hormona liberadora de tirotropinas. ¿Okay? En este caso, por hormona inhibitoria, debemos tener la somatostatina. Ahora tenemos a las células corticotrópicas, ¿okay? Que van a producir una proteína llamada pro-opiomenelocortina, ¿okay? Que está acá. Okay. Acá debe decir POMC, pro-opiomenelocortina, ¿okay? Que luego esta proteína se va a escindir, se va a romper para producir las hormonas que ya son funcionales. Tenemos acá la adrenocorticotropina, a la MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, encargada de producir la melanina para que nuestra piel tenga color, y a las beta-endorfinas. ¿Okay? De la hormona adrenocorticotropina es la que va a secretar es la que va a estimular a la hormona suprarrenal para que produzca esas hormonas, que son los glucocorticoides y gonadotropins. Y va a ser estimulada por, obviamente, la hormona llamada hormona liberadora de corticotropinas. ¿Okay? Y por último tenemos a las gonadótropas. Las células gonadótropas van a producir dos hormonas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Okay? La hormona luteinizante, en el caso de los hombres, también se llama hormona estimulante de las células intersticiales del Leydig. ¿Okay? Hormona estimulante de las células intersticiales del Leydig. ¿Okay? La hormona folículo estimulante va a ser encargada del desarrollo folicular y la espermatogénesis, ¿okay? Para la producción de los espermatocitos y los espermatozoides. En el caso de la hormona luteinizante y la estimulante de las células de Leydig, va a mantener básicamente la regulación de las células de Leydig, la formación folicular y la formación de folículo. Va a ser estimulada por la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Okay? Siempre cada uno de estos va a ser estimulada por su respectiva hormona liberadora. La somatótropa por la hormona liberadora de somatotropinas, o también llamada somatopinina, las tireotropas por la hormona liberadora de tireotropinas, las corticotropas por la hormona liberadora de corticotropina y las gonadotropas por la hormona liberadora de gonadotropinas. Todas las hormonas liberadoras son producidas en el hipotálamo y a través del plexo venoso primario llegan hasta la hipófisis para que se puedan secretar el resto de hormonas que cada una de estas células puede producir. Y las gonadotropinas van a ser inhibidas por lo que está claro. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Tú tienes que dar una pregunta. ¿Por qué se llaman basófilas? ¿Qué? ¿Por qué se llaman basófilas? Las basófilas son porque tienen una tendencia a la basicidad en la tensión de hematoxilina o eosina. Por eso tienen un color azulito. Y las acidófilas se van a ver el color rosadito. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la mariposis.
como les dije, la neurocórtex es una glándula o no. No, ¿verdad? Porque no produce sus hormonas. Viene del hipotálamo a través de los axones. Por eso se llama neurocórtex. Almacena. En esta neurocórtex se van a almacenar dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina. ¿Okay? Esas hormonas se van a producir en dos núcleos del hipotálamo, el supraóptico y el paraventricular. Ahora, ¿por qué acá dicen que uno es mayor que el otro? ¿Por qué? Porque en la oxitocina se va a producir más en la paraventricular que en el supraóptico, y en la vasopresina lo contrario, se va a producir más cantidad en el supraóptico que en el paraventricular. Ahora, ¿para qué sirve? La oxitocina va a tener un efecto sobre la inducción del parto. ¿Por qué? Porque va a contraer al músculo lisoteíno, que es el miometrio. ¿Okay? Acuérdense que el miometrio tiene sus capas, y una vez de la muscular, y una vez que esta se contrae a través de la oxitocina, se va a producir el parto. Otro efecto que tiene es la contracción de las células miopiteliales de la mama para que se pueda inyectar leche. Entonces, si les preguntan quién inyecta la leche, no se vayan confundir con la prolactina, porque esta es la que forma la leche, la que la produce, la que se encarga de su inyección para que ya se libere y que el bebé la pueda tomar, es la oxitocina. ¿Okay? La vasopresina va a tener otro efecto muy diferente. ¿Okay? Va a tener un efecto sobre todo a nivel del riñón, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, y es que va a agregar acuaporinas, que acuérdense que las acuaporinas son los canales por los que pasa el agua. ¿Okay? O sea que una vez que pone estas acuaporinas sobre el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, se va a tener un efecto más reabsorbente para el agua. ¿Okay? O sea que va a aumentar la volemia, eso se llama hipervolemia. ¿Okay? Hipervolemia. Aumentar la protección renal y también la reabsorción renal. ¿Okay? Hay el pituicito. ¿Qué es el pituicito? El pituicito es como si fuera el astrocito de la neurocórtex. ¿Okay? Es una guía de soporte. ¿Y por qué les digo que va a ser como si fuera un astrocito? Porque todos los astrocitos tienen una proteína llamada GFAP, que es la proteína ácida fibrillar glial. ¿Okay? Todos los astrocitos tienen esta. Solamente cuando vieron tejido nervioso, vieron que había algunos astrocitos llamados protoplasmáticos y fibrosos. ¿Okay? Todos esos tienen la proteína ácida fibrillar glial. Es por eso que se dice que los pituicitos es como si fueran unos astrocitos, pero de la neurocórtex. Ahora ya tenemos una lámina ya de lo que es hipófisis. ¿Cuál creen ahí? Es la del hipófisis, que tiene unas células acidófilas y basófilas. La 1. ¿Cuál? 1. El 1. El 1 va a ser la del hipófisis porque va a tener acá claramente sus células acidófilas y acá sus células basófilas. ¿Qué creen que va a ser el 2? Acuérdense que les dije que la del hipófisis va a tener diferentes partes: la pars pleuralis, la porción intermedia y la pars distalis. La pars distalis es la más grande, la pars pleuralis es la que va a envolver al infundíbulo, y la pars intermedia es la que se va a encontrar entre la adeno y la neurocórtex. Y la 3, ¿qué es lo que queda? ¿Qué quieren que sea? ¿Cuál? No, la neurocórtex. Neurocórtex. Que va a estar ahí pegadita a la neurocórtex. Recuerden que para que sea hipotálamo tendría que estar, bueno, en primer lugar no saldría en la lámina, pero seguramente cuando veas en anatomía del cadáver vas a ver que arriba está el hipotálamo y de ahí va a salir un tallito que es el infundíbulo, y de ahí recién la hipófisis. ¿Okay? Este es el neurohipófisis. Ajá. Aquí abajo tenemos a la hipófisis, porción intermedia y neurohipófisis. Acá ya tenemos una lámina ya de un acercamiento de la hipófisis, y tiene que ser esta célula rosadita. ¿Basófila o acidófila? Acidófila. Acidófila. Si es acidófila, ¿qué célula podría ser? Somatótropa o lactótropa. Acá en la 2 tenemos a una célula azulita. ¿Qué célula podría ser? Productora de tiroides. Gonadotrópica. Gonadotrópica. Claro, podría ser gonadotrópica. ¿Y la formadora de tiroides? ¿Cómo? La TSH. No, podría ser tireótropa. Tireótropa. Y podría ser corticótropa. Ahora, cuando les pongo en la lámina semaquilosa, obviamente no les van a preguntar si es alguna de estas tres, porque no se puede saber, solamente sabemos que es de color azul. Así que si la ven de color azul ahí en su lámina de aqueros, van a decir: esta es basófila, esta es acidófila. Y si ven una sin color así, que es medio opaca, bueno, no opaca, no, ¿cómo se llama? Transparentosa, blanquita, va a ser cromófoba. ¿Por qué? Porque no tiene fobia de color, por eso que no se ha teñido.
¿Ok? Pero una forma de saber si es qué tipo de célula es. ¿Qué? No hay una forma de saber qué tipo de célula es. A través de la tensión no. Si lo ves ahí en la lámina no se podría saber cuál es cuál. ¿Ni por sus núcleos? No, tampoco. Ok. Ya, y el cuerpo obviamente es un capilar sinusoide y eso lo determina porque adentro tiene un montón de eritrocitos. ¿Cómo diferencian los eritrocitos de las acidófilas? Porque esos no tienen núcleo. ¿Ok? Acuérdense que los eritrocitos son células sanguíneas y no tienen núcleo. Ahora ya tenemos la porción intermedia. Lo único importante de la porción intermedia es esta formación que vimos acá, que es el quiste de Rathke. ¿Okay? El quiste de Rathke, acuérdense que se formaba a partir de la adenopoidis. ¿Por qué? Porque la adenopoidis venía de la bolsa de Rathke, ¿okay? Del ectodermo. Es por eso que eso es como si fuera un vestigio embriológico, ¿okay? Porque acuérdense que la parte intermedia es parte de la adenopoidis. No es lo único importante. Ahora, en la adenopoidis, ¿qué células les dije que había? Óxitos. Los pitricitos, ¿ok? Los pitricitos que son como células gliales, ¿no? Ahí tenemos acá un capilar, ¿y qué tiene que ser esto? Eso que vemos acá es un cuerpo de Herring. Un cuerpo de Herring es una expansión del axón que sirve para almacenar las hormonas. Acuérdense que les dije que la neurohipófisis almacenaba las hormonas, no las producía. Y en donde los almacena en mayor medida es en los cuerpos de Herring. ¿Ok? Sí, es como una expansión de la porción terminal del axón para poder almacenar esas hormonas. Y justo como ya está en la porción terminal del axón y está cerca de los botones sinápticos para que se puedan liberar. Por ejemplo, tenemos acá un pitricito, un cuerpo de Herring y un capilar sanguíneo. Ahora vamos a hablar de la glándula pineal. ¿Qué? Es una expansión dentro del axón que sirve para almacenar las hormonas oxitocina y vasopresina. Ahora vamos a hablar de la glándula pineal. La glándula pineal es este órgano, con esta formación, que es como si fuera un tuberculito en la parte posterior, ¿okay? Que va a servir para secretar una hormona llamada melatonina. ¿Okay? La melatonina es una hormona que va a regular básicamente el ciclo del resto de hormonas durante el día según la cantidad de luz que haya recibido la retina. ¿Okay? Porque ustedes dirán, ya estas hormonas, estas glándulas producen esas hormonas, pero esta secreción no se da en la misma cantidad en todo el día, sino que va a determinarse a partir de la melatonina que va a ser secretada por la glándula pineal. ¿Okay? ¿Cómo se va a dar esto? A través de los pinealocitos, como les dije, va a ser regulada por la luz que va a recibir la retina. ¿Okay? La retina, cuando recibe menos luz, va a recibir como un impulso eléctrico que va a enviarse por el tracto retino-hipotalámico que va a ir hacia el núcleo supraquiasmático, que va a ser el encargado de estimular a la glándula pineal para que produzca melatonina. O sea que mientras menos luz reciba la retina, más melatonina va a producir. ¿Okay? Eso también está relacionado incluso con el ciclo del sueño, porque mientras más melatonina haya, más nos va a servir para que nosotros podamos dormir. Ahora tenemos acá también a las células gliales, obviamente, que va a ser similar al pitricito, que es como si fuera un astrocyto, o sea que va a tener sus funciones de soporte, como nutrición, etc. El cuerpo arenáceo. ¿Qué es el cuerpo arenáceo? El cuerpo arenáceo es como una acumulación de fosfato, de carbonato cálcico, que se va a formar según te vayas haciendo más viejito. Miras más, es como si fuera un vestigio de toda la función metabólica que va a tener la glándula pineal. Mientras más edad tengas, más cuerpos arenáceos se van a formar. ¿Okay? Ahí también se llama anemia cerebral. Así que tenemos una lámina de glándula pineal, que tiene que ser dos, esta celulita. ¿Cómo se llaman las células? Pinealocitos. Pinealocito. ¿Y esto de acá grande? ¿Qué tiene que ser? Como si fuera una formación, no un cuerpo. El axón. No. ¿Qué? No sé qué le sabemos nada. Cuerpo arenáceo. Es el cuerpo arenáceo. Siempre el cuerpo arenáceo lo vamos a ver como una formación que no tiene nada que ver con el resto. Es como si fuera una piedra, literalmente, por eso se llama cuerpo arenáceo. Se nota ahí. Que se va a encontrar en el glándula pineal. Es un indicador de algo, ¿no? Fuente de ¿Cuál? de la anilla. Ahí. ¿Es un indicador de algo?
Solamente podría ser un indicador de la edad. Nada más, no podría dar alguna enfermedad. No. Es algo normal es algo normal cuando vayas envejeciendo. No, no tiene Pero, o problema. sea, mientras más envejece, ¿va a aumentar la cantidad o va ¿Qué? a aumentar el tamaño? No, los dos. Los dos. Ahora vamos a hablar de la tiroides. La tiroides es una glándula que va a tener una formación bastante característica. Algunos incluso dicen que tiene forma de mariposa. Va a consistir en dos lóbulos y un istmo que los va a unir los dos. Embriológicamente también tiene un vestigio que es como si fuera un tercer lobulito, que es el lóbulo piramidal, que es un vestigio como eje embriológico que viene del conducto tiroidoso. ¿Okay? Los dos lobulitos va a ser irrigada por las arterias y las venas tiroideas, que las encontramos por acá. Y acá lo vemos. El lóbulo piramidal, el istmo y los dos lóbulos. Un lóbulo, siguiente. Esto de acá va a tener dos células importantes, la célula folicular y la célula parafolicular, o también llamada célula C. ¿Okay? La folicular va a ser la encargada de formar a las hormonas tiroideas y a una proteína importante que se va a llamar la tiroglobulina. ¿Okay? Estas hormonas tiroideas, como les había mencionado al inicio, son las encargadas de acelerar el metabolismo. ¿Okay? Incluso cuando se producen pocas hormonas tiroideas, si es el caso del hipotiroidismo, se pueden suceder diferentes efectos, como por ejemplo incluso que se pica el cabello, o que si hay frío tienes más sensibilidad al frío, porque no está acelerado el metabolismo, y mientras más metabolismo haya, más calor se produce. ¿Okay? Y luego tenemos la hormona parafolicular, que se llama célula C. Célula C porque produce calcitonina. ¿Y qué va a producir la calcitonina? La calcitonina va a producir hipocalcemia. ¿Okay? Todo esto, esta parte también está mal, no aumenta la resolución ósea, sino que la disminuye. ¿Okay? La calcitonina va a disminuir la resolución ósea. ¿Okay? Acuérdense que la resolución ósea trata de que van a venir unas células llamadas osteoclastos, las cuales van a degradar a la matriz ósea. Como degradan la matriz ósea, el calcio se puede liberar en la sangre. ¿Okay? Pero en este caso, lo que hace la calcitonina es todo lo contrario. Va a inhibir a los osteoclastos a que produzcan la resolución ósea. Eso quiere decir que como no se libera calcio en la sangre, ese está disminuyendo, porque constantemente ese es un ciclo que se tiene que renovar. Hipocalcemia. Célula C que produce calcitonina y esta produce hipocalcemia. Ahora vamos a hablar un poco de la síntesis de hormonas tiroideas. Primero es que empieza en el retículo endoplasmático rugoso. Si es retículo endoplasmático rugoso, entonces va a tener ribosomas, ¿verdad? ¿Y qué es el encargado de los ribosomas? De producir proteínas, ¿sí o no? En este caso, ¿qué proteína importante les dije que había acá? Va a ser la tiroglobulina. Esto es lo que va a producir el retículo endoplasmático rugoso. Va a producir la tiroglobulina. ¿Ok? Luego va a venir el yoduro, el yoduro a través de la sangre y va a entrar en contacto con la célula. ¿Ok? Va a entrar en contacto con la célula y va a entrar el citoplasma dentro de las células foliculares a través de un canal, que es el que vemos acá. Que este canal es el canal de cotransporte de sodio-yoduro. Luego, este se va a transportar a lo largo de la célula y en el otro lado, que en el contacto ya entre la célula folicular con su coloide, va a pasar hacia el coloide a través de otro canal, que es el canal de cloro-yoduro, ¿ok? Que también se llama pendrina. Luego, a través de la peroxidasa tiroidea, este yoduro se va a convertir en yodo. Este yodo se va a luego pegar hacia los residuos de tirosina de la tiroglobulina y es que va a formar el MIT y el DIT. ¿Qué es el MIT y el DIT? Es el monoyorotirosina y el diyodotirosina. Voy a poner eso, ¿no? La síntesis de tiroglobulina con el retículo rugoso. Ya el transportador de sodio que se había mencionado, la pendrina, que también se llama el canal de cloruro yoduro. Luego el transporte del yodo a la sangre, el transportador de sodio yoduro hacia la célula folicular y a través de la pendrina hacia el coloide. ¿Okay? Luego de la degradación de la tiroglobulina, que acuérdense que el yodo se va a pegar a través de los residuos de tirosina a la tiroglobulina, por eso se llama degradación de tiroglobulina, y esto se va a convertir en el MIT, que es la monoyodotirosina y diyodotirosina. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando se yoda la tiroglobulina, le digo que lo llaman organificación del yodo, organificación de globulina. En el iPhone es como organificación de globulina, generalmente se marca la indicación del yodo, organificación del yodo. Más alto. Que respecto a la elevación de la tiroglobulina le llaman 8
Bueno, no sabría decirme la verdad porque no me leí el Yaiton completamente. Pero sí se llama. A ver, pero podría tener diferentes nombres, no lo descarto. ¿Ok? Sí. Como dije, tenemos a la monoiotirosina y la triiotirosina. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Que una vez ya tenemos estos dos. Estos dos son los precursores de las hormonas tiroideas. ¿Okay? Una vez se pega una monoiotirosina, una diiotirosina, mono más di, o sea, 1 más 2, ahí se va a formar la T3. Pero ¿qué pasa si se combina una diiotirosina con otra diiotirosina? Di con di, 2 más 2, se va a formar una T4. ¿Okay? Luego, cuando llega ya la hormona estimulante de la tiroides, va a estimular a la célula folicular para que la T3 y la T4 se puedan devolver del coloide hacia esta y de esta hacia la sangre, ¿okay? Para que puedan tener efectos en las diferentes células que hay. Así que acá tenemos una lámina de la tiroides, ¿okay? Esto acá que vemos en el centro que tienen que hacer. La yodación, he leído que antes el yodo se tiene que considerar por la peroxidad. Claro, por la peroxidasa O tiroidea. sea, claro, y cuando el yodo pues, lleva la tirosina, ¿solamente lo puede hacer el yodo naciente o puede ser por el coyolito? Solamente el yodo naciente. O sea, el yodo naciente es la única forma el yodo se puede ayudar a la tirosina. Es que solamente le puede ayudar solo puede ayudar si está en su forma estable, si está en forma de yoduro o no. O sea, el yodo naciente. ¿Cómo yo naciente? Yodo naciente cuando falta electrones. O sea, yo no siento cuando se me le falta el electrón. No había escuchado hablar de yodo naciente, ¿verdad? No. Ya, ok. Esa lámina histológica vemos esas diferentes estructuras, ¿ok? Acá acuérdense que el folículo siempre va a consistir en coloide al centro y las células foliculares alrededor. Y eso es lo que vemos por acá. Acá vemos una formación de coloide por acá, otra formación de coloide por acá. Si ese es un coloide, ¿qué podría ser esto? Claro, las células foliculares, que van a ser las que van a rodear al coloide. ¿Okay? Acuérdense que estas células foliculares también van a ser epitelio, un estratificado cúbico, por la forma que vemos acá. Es una sola capita y su alto es casi igual que su ancho. ¿Okay? Y esto es lo que vemos acá también. Esto ahora que se rodea de este coloide, entonces vendría a ser células foliculares. ¿Okay? Y esto que está acá, coloide, ¿verdad? ¿Cuál es la principal proteína que tienen los coloides? Tiroglobulina. Luego acá vemos una célula que es un poco diferente, ¿no? Tiene su núcleo un poco más hiperpigmentado y vemos que es una célula, bueno, que tiene un núcleo mucho más grande. Vemos acá este núcleo y vemos el núcleo de acá. Este núcleo y este núcleo de acá. Como ven, un núcleo más grande y que está separado del folículo, se va a llamar entonces célula parafolicular o también llamada célula C, que es la que va a producir la calcitonina, con un efecto hipocalcemiante. Célula folicular, el coloide. Acuérdense que la célula folicular más el coloide en su interior, juntos se van a llamar folículo tiroideo. ¿Okay? Entonces, si les preguntan en qué consiste el folículo tiroideo, consiste en coloide más células foliculares. Luego que tenemos a las paratiroides, las paratiroides son como 4 glandulitas que están en la fase posterior de la tiroides, que son las que vemos acá, 1, 2, 3, 4 en la parte posterior, que van a tener dos tipos de células. Primero sus células principales, ¿okay? Las células principales son las encargadas de secretar una hormona llamada hormona paratiroidea o paratormona, que va a ser como el antagonista de la calcitonina. ¿Por qué? Porque va a tener un efecto hipercalcemiante. ¿Okay? Así como la calcitonina tiene un efecto hipo, la paratormona va a tener un efecto hipercalcemiante. ¿Okay? ¿Cómo va a producir este efecto hipercalcemiante? A través de diferentes efectos que va a tener. Por ejemplo, va a estimular a los osteoclastos. Y les había dicho que los osteoclastos son los encargados de la resorción ósea. Como van a destruir el hueso, todo el calcio se va a liberar en la sangre y va a producir una hipercalcemia, o sea, un aumento del calcio en la sangre. ¿Qué más? Va a aumentar la resorción tubular de calcio. Acuérdense que esto lo sea a nivel del riñón. Si el riñón reabsorbe más calcio y está a punto de liberarse hacia, ¿qué va a hacer? Ya estará a punto de excretarse. Como lo va a resolver, este va a entrar de nuevo hacia la sangre.
¿okay? Luego va a disminuir la excreción renal de calcio, así como también lo reabsorbe más, lo que se va a excretar también inhibe que se excrete, o sea que hay más calcio en las renales. ¿Qué más? Va a aumentar la excreción urinaria del fosfato, porque el fosfato va a tener un efecto como inversamente proporcional hacia lo que es el calcio. Entonces, como se está excretando más fosfato, va a haber posibilidades de que haya más calcio dentro de nuestros cuerpos. ¿Qué más? Va a aumentar el efecto de la hormona 1-alfa-hidroxilasa, perdón, de la enzima 1-alfa-hidroxilasa, que va a activar a la vitamina D. Y acuérdense que la vitamina D actúa sobre los intestinos para que podamos absorber más calcio